Muy buenas tardes, mi gente. Buenas tardes y buenos días del otro lado del charco. Aquí el señor Mauricio del canal Fe y Política, que sí está presente. Yo, a excepción, bueno, te lo voy a contar así una cuestión bastante rápida. Primero, tú acabas de estar en El Salvador. Sí, señor. Yo me vine por un tema previo, ¿verdad? Yo no conozco El Salvador que tú conociste, por ejemplo, aunque parezca extraño. Yo no he vivido en El Salvador que tú conociste, porque cuando yo me vine fue antes de que sucediera lo que sucedió, ¿verdad? Antes de que nos encerraran a todos. No digo la palabra porque te van a censurar el video. A bloquear, sí. Sí, te van a censurar el video. Y mucha gente quizás no entiende que nosotros no digamos ciertas cosas, no porque no querramos, sino porque estas plataformas y sus algoritmos te bloquean y te quitan el video, te quitan la monetización y bueno, y muchas cosas más. Entonces yo me vine porque yo fui extorsionado, mi familia, y yo recibí extorsiones en mi casa. Me llegaban cartas de pagos y hecho, la última que me llegó, que fue la que más nos asustó, fue porque yo estaba fuera, estaba en los Estados Unidos en ese momento. Fue un febrero 2020, fue febrero 2020. Y yo dije, no, nos vamos, ¿verdad? Y en eso que nos salió la oportunidad de venirnos para España y nos venimos originalmente tratando de que bajaran ¿cómo se llama? Las aguas por ahí, pero de repente se volvió lo que pasó en el mundo y casi que entre venirnos y obligarnos a quedarnos terminamos quedando. Entonces, por esa razón es que vivimos aquí. Originalmente no iba a vivir acá en Granada, como dicen aquí en Granada. este, Iba a vivir en Barcelona por varias razones. Primero, porque es una ciudad más grande, porque me gusta el fútbol, me gusta el equipo, me gusta el ambiente. A mí siempre me han gustado las ciudades grandes, me gusta San Salvador como tal, me gusta Los Ángeles, me gusta Miami, me gusta, ¿cómo se llama? El DMV, o sea, Washington. Solo Nueva York no me gusta, solo Nueva York no me gusta, pero por unas cuestiones de la vida y por esas cosas de la vida, terminé aquí en Granada y no me arrepiento, una ciudad muy bonita, de hecho se cataloga como la ciudad más bonita de España, ¿verdad? Se cataloga como la ciudad más bonita de España y tiene su encanto y cuando ya vives aquí te acostumbras, te gusta el ambiente, te gusta la forma, te gusta el estilo de vida y te vas acostumbrando, aparte de cuestiones académicas que te vas adaptando también siendo una ciudad bastante universitaria. Es gente más alegre la andaluza, ¿verdad? Que quizás te identificas más con los salvadoreños como son. No son tan fríos. No, son gente muy, como dicen aquí, muy apañada. son, gente Sí. muy, son gente muy apañada y aunque sí tienen una mala folla. Ya tienen, estás aprendiendo bien, estás aprendiendo, ¿eh? no, claro, uno tiene que, tiene que adaptarse, pero sí, me gusta mucho, me gusta. Oye, ¿algún pensamiento de volver para El Salvador? No, claro, para las elecciones y te voy a estar acompañando porque veo que dices que vas para allá, ¿Vas para a las venir? elecciones. Sí, bueno, en eso estoy, la verdad, en eso estoy. Yo no tengo ahí tanto dinero como Mr. Turnes para estar comprándome boletos, ¿verdad? Ah, pero el dinero, mira, los salvadoreños son muy generosos. Yo cuando estuve en El Salvador me llevé una impresión, pero tremenda. Dije, pero la gente, sin pedir, ¿eh? Porque no me gusta pedir. Es más, yo he puesto ahí abajo PayPal por el motivo de que mucha gente me dice, no quiero mandarte dinero a través de YouTube porque te descuentan mucho. Te Sí, voy a, muchísimo. ponme el PayPal, que es otra manera de enviarte dinero y que no te descuenten tanto. Y no sabes la cantidad de gente que ha ayudado económicamente para el viaje. Es que se porta bien, es muy generosa la gente, es lo que Pues tiene el voy a salvadoreño. empezar a hacer mi campaña pro boleto aéreo para enero.
No, pero lo que pasa es que, claro, la gente lo que no quiere, y yo lo entiendo porque a mí me pasa lo mismo, es pedir. Decir, bueno, debe pedir dinero y tal. Sale sola de la gente, porque si ve que lo que estás haciendo le puede de cierta manera ayudar o a apoyar al país, a El Salvador en este caso, ya la gente automáticamente se presta a mandarte ahí, a ayudarte. Entonces, en este caso, seguramente a ti, Mauricio, si vas a venir, seguramente te empiecen a ayudar. Porque si vas, ¿cuándo vas? ¿En finales de enero o en febrero? No, me iría, mi sueño sería irme el 15 de enero, de 15 a 15, porque Un primero mes. necesitaría ir a preparar aún bastantes cosas, porque sí quiero cubrir, de hecho, estaría acreditado, me acreditaría también para poder estar Ajá, en todos, ¿verdad? Para poder estar dentro del tribunal, para poder estar entrando a lugares que solo puede accesar la prensa, como observador internacional. Entonces, sí, ese es mi plan original, ¿verdad? Esa es la idea que tengo. Esa es la idea. Acuérdate que uno puede tener la idea, pero a veces Dios tiene otros planes para uno, pero originalmente quisiera irme de 15 a 15 porque también quiero disfrutar un poco claro. después de las elecciones el país, ¿verdad? quiero Sí, 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 quiero sí, sí. hacer lo que comúnmente yo hacía cuando vivía allá, aparte de ver a tus amigos, aparte de ir a comer los lugares que tú solías ir a comer, lo normal que uno hace cuando llega a su país después de muchos años. Claro. Y quiero hacer ese proceso por lo menos unos días y descansar un poco porque tú entenderás de que esto de tener un trabajo y tener redes sociales y estar produciendo para YouTube, para Facebook, para lo que sea, es un trabajo más y a veces es demasiado Sí, cansado, es demasiado sí. cansado. Hay mucha gente que no lo entiende eso, pero esto desgasta. No es un trabajo de 8 horas, es de más horas. Estás Sí, todo el día pendiente. Todo el día estás pendiente. Yo he sacado ya los billetes y te aconsejo que si vas a ir, que ya lo hagas porque siguen subiendo. Empezaron a salir, a costar, cuando los vi en El Salvador, la semana anterior, $750, ahora me costaron 1.050 y subiendo y siguen para arriba. Entonces, no esperes mucho. Yo me voy finales de enero, sobre el 28, creo que es 28 de enero, y me vuelvo el 8 de febrero. Estaré antes, tengo pensado irme al aeropuerto algunos días para recibir a la diáspora, ¿no? Todos los que entran ahí, hacer alguna entrevista, y como tú sabes, ya que tienes ahí bastante conocimiento para poder entrar, que gracias a ti yo pude entrar a la Asamblea Legislativa, gracias a ti, porque me, ¿y me cómo te fue? conseguiste entrar. ¿Y cómo te Estuvo fue? muy bien. Al Muy final bien. pude hablar con varios y hablé con el que me pedían todos, que hablé con William Soriano y Ujú. Cristian Guevara. Ya hablé con ellos. Ahí los enganché ahí justo en el intermedio, ¿no? Que tienen para comer de 1 hora. Ahí mismo los encontré y se prestaron a hablar como ¿Y, yo y, si sa- fuera. Uf, y sabías tú que yo la única vez que fui a la Asamblea Legislativa fue en el año de 1998 y fui porque me dejaron una tarea en el colegio? Yo no conozco en sí la Asamblea Legislativa, o sea, como un dato curioso, yo no conozco la Asamblea Legislativa porque por lo general nunca se prestó para acceso a la gente, mucho ajá, menos a creadores de contenido. Esto es algo que implementa el gobierno, algo que implementa también el presidente Ernesto Castro en la Asamblea, que permite que los generadores de contenido tengan acceso a los creadores de contenido y les adecúa un lugar para que ellos puedan hacer sus reportajes, para que ellos puedan entrevistar, para que puedan preguntar, para que puedan transmitir, para que digan lo que quieran decir. Y esto es tanto para aquellos que están a favor como para aquellos que están en contra. Aquí no hay ningún tipo de restricción a aquellas personas de que quieran hacerlo de una manera ordenada y respetuosa, desde luego, porque más de alguno ya se le fue, como decimos nosotros, se le fue el cable, y se ha pasado a veces de situaciones que son irrespetuosas. Pero espero conocer la asamblea porque te soy sincero, no la conozco porque solo entré a un edificio que está alterno a entrevistar a un diputado y eso fue todo. Esa es bueno, mi única experiencia. seguramente si vas, entramos juntos, porque
gracias al contacto que me conseguiste, yo hablé con él, con ese diputado, me pidió que le enviara el canal de YouTube en el cual yo hacía mi contenido, y bueno, lo chequeó por lo visto, dijo, me gusta mucho lo que estás haciendo. Entonces al día siguiente yo fui para ahí, me pidió fotocopia del pasaporte, y ahí lo presenté a la entrada de seguridad, y ahí entré tranquilamente. Y ahí, como dices, hay una salita o al lado donde pasan todos los diputados cuando salen, ¿sí? De la Cámara, salen por ahí por un pasillo, al lado mismo tienen una salita con café, con agua fría, aire acondicionado, clave para internet para que te puedas comunicar. Y había un montón de chicos, la mayoría todos de YouTube, incluso una chica que no tenía ni 1000 suscriptores, y la dejaron entrar ahí, ¿eh? Da igual, por eso, entra cualquiera. Bueno, no cualquiera, no, porque ellos saben a quién dejan entrar, no son tontos, ¿eh? Pero la verdad que la pasé bomba. Me fue divertido porque pude entrar arriba a la sala, grabar digamos, desde lo alto y ver ahí en el pleno cómo se criticaban entre ellos. Estuvo muy interesante. La verdad que sí, algo diferente, cosas que no lo vas a ver en ninguna parte. Vete tú a entrar a la Cámara de Diputados en cualquier lado, que no te dan ni pelota. Es increíble. Y eso es lo lindo, lo que me llevé de ahí, porque te hacen sentir bien, te tratan bien, ¿no? Entras por lugares que no deberías quizás estar ahí, pienso yo, pero había mucha gente, me metía, y te trataban con delicadeza, te decían, bueno, no, ahora no puede, pero ahora cuando salga lo agarramos y a ver si quiere hablar. Y todos, o sea, todos los que le pedí, todos. Falta nada más el jefe máximo, cuando, en febrero, a ver si tenemos la suerte con el Ya jefe como, a ver, máximo. sería interesante, sería muy interesante. A ver si se puede, si logramos saber, bueno, hay que averiguar primero dónde va a votar para poder estar en el momento exacto de que pueda votar. Aunque te Uy. podrás imaginar la avalancha de Ay, prensa. sí, sí. Hay que averiguarlo, hay que buscar ahí los contactos que saben dónde va a estar. Bueno, yo la última vez, será el mismo sitio donde voté la última vez, ¿no? Bueno, habría que averiguar, habría que ver en qué sitio va a votar, porque a veces yo empecé votando en una escuela y terminé votando en otra. O sea, he votado como en Ah, 5 lugares diferentes, entonces puede ser que varíe. te cambian, te Sí. rotan. Me dicen aquí, Mauricio, uy, se me fue. Aquí me ponen, hola Mau, tengan en un vivo a Elena. Sí, ojalá Mr. Puna conozca a Elena Barbarena, Berberana. Berberana. Sí, mucha gente me está pidiendo para que ella participe. Si la conoces algún día, bueno, nos No, sí metemos la ahí a conozco. hablar. Sí ¿La la conozco. conoces? Sí. Pues ya está, puedes conocer a todo el mundo. Sí, no conozco a todo el mundo, pero uno quiere, mira, en este medio creo que es bien importante también consumir a otro youtuber, o sea, porque uno aprende de los demás, o sea, uno no tiene ni la verdad absoluta ni tampoco tiene, ¿cómo se llama?, la exclusividad de las cosas. Uno tiene que aprender a escuchar también para poder transmitir también y y tener un criterio propio para poderlo transmitir de una manera o de tu manera a los demás, porque si tú no aprendes a escuchar a los demás o te crees que eres el muy salsa, como decimos nosotros, creo que al final ese tipo de cosas te terminan pasando factura tarde o temprano. Sí, yo tengo una pregunta, Mauricio. Tu canal se llama Fe y Política. Yo he visto que el salvadoreño tiene mucha fe, es muy religioso. Aparte de política, ¿de qué hablas en tu canal? Bueno, lo que pasa es que yo le iba a poner fe y política y deporte, o sea, los 3 temas polémicos del mundo, porque ¡Uf! los tres temas me gustan. Los 3 temas me gustan y yo considero que, por ejemplo, uno no puede gobernar. De hecho, si no te fijaste en la asamblea inclusive hasta puso un lema, y nuestra bandera dice Dios, unión, libertad. Nuestro país se llama El Salvador. eh, ¿Cómo se llama? También tú te fijaste que en la asamblea dice un lema con Dios hasta, Sí, ya me voy a recordar cómo dice en la asamblea. sí, que lo oí, Tú, lo grabé y no me acuerdo, pero con Dios a decir que lo menciona. sí, entonces no puedes tú tener o gobernar un país
sin tener una fe. ¿Por qué? Porque la fe realmente es la que te lleva a actuar de manera correcta, de manera consciente, con un sentido de sociedad a donde no se te olvide que tanto el pobre como el rico somos iguales ante los ojos de Dios y que todos tenemos los mismos derechos, aunque algunos parezcan que tienen otro tipo de categoría, pero no podemos decir que esto sí y esto no. El éxito del presidente Bukele para mí ha sido desde el concepto de que desde lo que lo público tiene que ser mejor que lo privado, es porque es para toda la gente, es para la gente. O sea, el salvadoreño necesita tener un país digno, necesita tener un país que sea igual tanto para él como para aquel que sí puede pagar. Tú sabes que aquí en España tú vas al hospital y no importa si ganas mucho o ganas poco, te atienden igual, ¿verdad? Eso tendría que ser así en El Salvador en un futuro y así lo visualizo, donde la salud también tendría que ser igual para todos. El problema es que mucha gente quisiera que esto sucediera mañana, mucha gente quisiera que esto sucediera pasado mañana. Y el problema es que venimos de 40 años de venir arreglando un país donde todavía se siguen saliendo cosas, porque tú conociste un país construido o que se está construyendo o que va en aras del desarrollo. Pero yo nací en un país donde aparecían postes, puentes, en medio de guerra, en medio de balas, en medio de muertos, a donde nadie quería ir, donde nadie quería estar, donde la gente, la gente, el turista no quería ir porque no sabía si iba a regresar con vida a su país. Tú conociste un país que, por ejemplo, yo no lo conozco. Yo viví en un país que fueron de gobiernos que robaron y que han sido corruptos en su totalidad. Entonces, el sueño de los salvadoreños que ha hecho el presidente diferente a los demás es que él ha puesto las cosas como son, ha gobernado como es para el pueblo y el pueblo por eso está con él. No sé si tú sentiste en algún momento de que el presidente Bukele no es que sea una superstar, ¿verdad? Porque parece una estrella de rock en El Salvador, pero la gente lo quiere muchísimo porque entiende y comprende y se siente que él ha sido el único que les ha dado una alternativa diferente a los otros que han gobernado por 40 años. Es tu percepción has de haber tenido, ¿verdad? Y yo te he puesto que haber sido muy buena en ese sentido. ¿Qué pasa si yo critico a Bukele? Que tengo la sensación de que uno si dice algo malo de Bukele, la gente no lo va a entender. Que se cierra en banda porque todo lo que hizo fue tan grande para su país que apenas una crítica hacia él lo puedo notar en los comentarios que ya irían al cuello. Por ejemplo, yo te digo un ejemplo, si te digo, bueno, Bukele ha levantado este país, lo ha transformado, pero los salarios son bajísimos y la gente no vive. ¿Y tú crees que la gente es tan cerrada y no está dispuesta a aceptar críticas de Bukele? Sí, lo que pasa es que aquí también tenemos que ver un entorno global. El presidente Bukele realmente subió los salarios y subió las pensiones, por ejemplo, porque ya te podrás imaginar antes los salarios, aparte que eran y siguen siendo de muerte, porque hay que hablar lo que es. Tampoco puedes tú venir y subir los salarios a todos cuando el país no tiene un Producto Interno Bruto tan grande para poder justificar los salarios que tenemos actualmente. Hay muchas cosas, o sea, es como que aquí en España de repente venga este Pedro Sánchez, que no sé si ya no he estado siguiendo las noticias, pero hoy era creo que el otro debate de la investidura, es como que uno de los dos, o Feijóo o Sánchez venga y diga, ok, el salario interprofesional ya no va a ser 1,100, 1,080, sino hoy va a ser 2,000 euros, por decirte algo, para equilibrar un poco las cosas. ¿De dónde va a sacar el dinero? Dime, para poder justificar el salario de tanta gente y mantener a tanta gente también. Entonces, no podés subir un salario cuando no tenés de dónde poder subir los salarios, porque aquí también tenés que pensar en la empresa privada, también tenés que pensar en cómo se está produciendo, cómo se está vendiendo, cómo estamos exportando, cómo estamos gastando, en qué se está gastando. Y hay muchas cosas más. Claro que
el país, como te digo, ha avanzado en estos últimos 2 años, aunque el presidente tiene 4, los primeros 2 fue uno, que no voy a mencionar el nombre de lo que pasó, y el otro fue luchando contra la Asamblea Legislativa y contra todos, y el país camina. Que quisiéramos que mañana cambiara, sí, yo quisiera que mañana fuera un cambio para que la gente sintiera y empezara a vivir, pero yo creo que es imposible por el momento subir un salario mínimo que ya se subió a un salario promedio, porque aunque en Latinoamérica el salario, si no me equivoco, el salario mínimo más alto creo que es el de Panamá. Creo que es el de Panamá, pero Panamá tiene otras características. Acuérdate que Panamá es centro financiero del mundo, el canal de Panamá, la productividad. Es un país territorialmente más grande también. Es un país territorialmente más grande donde hay mucho más que puedes hacer. En cambio, El Salvador es un país mucho más pequeño que tiene que ingeniárselas para poder salir adelante. De hecho, Islandia sale adelante de una crisis no siendo un país tan grande eh, por medio de la minería de Bitcoin. Y de hecho, el presidente Bukele, gran parte de la deuda y ha sido y ha cumplido gran parte de la deuda heredada por los partidos anteriores, ha sido también gracias a la minería de Bitcoin, cosa que, por ejemplo, mucha gente no lo entiende. El Salvador mina Bitcoin y con esos Bitcoin también él puede pagar su deuda externa, por ejemplo. Esa minería de Bitcoin también sirve para financiar otro tipo de proyectos que no alcanza para poder hacer lo que tanto hay que hacer en El Salvador. Y de hecho, ahora que tú fuiste a El Salvador, yo te apuesto que vistes muchas grúas, ¿verdad? Muchas cosas construyéndose, muchas infraestructuras arreglando aquí, arreglando allá, haciendo esto y haciendo lo otro. Y entonces la gente se pregunta por qué ahora sí se puede y antes no se hacía. Entonces, eso del salario mínimo a veces como que es un poco controversial porque muchos quisieran que de repente mañana dijera, ah, sí, van a ganar $600. Eso sería súper bonito, pero ¿y después Claro, qué? el ¿Después qué? empresario no va a poder asumirlo. Correcto. Yo creo, el coste de la vida en El Salvador, yo creo que Es es muy muy alto. parecido al de aquí, al de España. Sí, Es claro, está todo en dólares, está todo dolarizado, pero tú te vas a comer a cualquier restaurante de estos, franquicia norteamericana, y te cuesta lo mismo que acá. sí, Obviamente, no es para todo. Vas a tomar cualquier desayuno y está rondando los $10, sí, ¿no? claro. No, 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 sí, ahí tienes toda la razón, pero ¿sabes lo curioso del caso de que cuesta eso, pero te he puesto que en ningún lugar al que tú fuiste estaba solo? No, siempre había gente, hay mucha gente, hay mucho Ujú. movimiento y he visto mucho, bueno, cuando estuve, se notaba, te digo una cosa, no, esto es por menospreciar, pero se notaba que eran salvadoreños que viven fuera en Estados Unidos por su manera de vestir, ¿no? Ujú. El que viene de Estados Unidos ya viste diferente al salvadoreño que quizás está viviendo ahí en El Salvador. Se le nota porque viene con ropa de marca, su reloj, su cadena. Entonces se ve que estaban también copando los restaurantes más caros, estaban llenos, pero se notaban que era gente que venía de afuera. Bueno, pero eso no quiere decir nada, que al final y al cabo me pasa a mí también cuando voy a Uruguay. En Uruguay, yo viviendo allá no podía acceder a ciertos lugares. Ahora cuando voy de vacaciones, puedo, puedo permitírmelo, porque claro, voy con otra moneda, una moneda fuerte, que a pesar que sea carísimo que lo que es Uruguay, que cuesta el doble que en España, porque ayer estuve en Decathlon con unos amigos que estábamos comparando los precios en Uruguay, cuesta el doble. O sea, que cuesta que el doble que en El Salvador. Sí se gana más, el salario mínimo, como decías, está rondando lo de Panamá, es uno de los más altos, cerca de los $600, pero el coste de la vida es el doble, 1.300, 1.400, lo básico, para vivir decorosamente. No, Yo creo que eso es. y esto sucede en Guatemala, sucede en México, sucede en Nicaragua, en Costa Rica, inclusive, aunque digan que los costarricenses, ay, que sí tenemos un salario mínimo, y, sí, pero en Costa Rica una cajita feliz te cuesta $11, o sea, también es un asalto a mano armada, como digo yo.
Sí, sí, pero sí. es un problema latinoamericano en sí. De hecho, bueno, no es latinoamericano. Aquí en España, tú sabes que el salario mínimo tampoco es para tirar rosas y banderas, ¿verdad? No, no, ¿Sabes? no. Ujú, Está muy, muy exacto, justo acá. Vivir acá en España se ha vuelto también muy complicado, sobre todo para la juventud. La vida no es fácil porque ganar 1.200, 1.300 euros y sobre todo el tema de la propiedad, conseguir un alquiler, y ya los alquileres siempre rondan como mínimo los 1.000 euros, bueno, por donde vivo. Quizás en algún pueblo salga más barato, pero tampoco hay en los pueblos habrá trabajo, ¿no? Porque si sale más barato por algo es. No, si correcto. no, si hay trabajo, los precios se disparan en todos lados y cada vez se complica más en todo el mundo. Y yo creo que también todos los que nos ven desde aquí, que muchos viven en Estados Unidos, también le está pasando lo mismo, en Los Ángeles sobre todo, Correcto, ¿no? Que ahí correcto. no, o sea, la persona que se fue ya hace años, que tiene su vida hecha en los años 70 80 quizás viva bien, pero los que van llegando hace poco, uy, hay que remontar todo eso. Es complicado. Yo quería hacerte un par de preguntas, ya llevamos 45 minutos y no quiero robarte tiempo, solamente una horita, porque Bueno, seguramente dale, tenemos dale, mucho para dale, dale. hablar. El, ¿Qué piensas si algún día Nayib Bukele no está en el gobierno? ¿Quién sería su reemplazo? ¿A quién ves como el reemplazante de Bukele? Bueno, a veces el problema es que las comparaciones son un poco odiosas, ¿verdad? O sea, en este sentido tenemos que entender que un Bukele no va a haber otra vez, ¿verdad? Un Nayib Bukele no va a existir de nuevo porque son personas irreemplazables, o sea, son personas que no puedes decir, este tiene, no, no, cada quien va a tener su propio estilo, pero creo que en algún momento, yo siempre lo he dicho, eh, dentro de la familia Bukele, eh, el genio, yo siempre lo he dicho así, el genio de familia Bukele se llama Karim, realmente, para mí. Karim Bukele es parte del cerebro detrás de Bukele también, que aquel que no conoce, aquel que no sale en los focos, pero que tú sabes que está ahí. O sea, tú sabes que detrás de cada gran líder también hay personas muy brillantes y esto es algo que va acompañado de un todo. Me gusta mucho Karim Bukele, por ejemplo, el hermano del presidente. Me parece también que hay otros que pueden venir empujando con los liderazgos que han estado demostrando, pero William mm, Soriano me pone Ismael y Jaime. William Soriano, hay mucha gente que le gusta a William Soriano, ¿Por qué? pero ¿Porque es guapo? no, yo creo que lo que pasa es que yo siempre lo he dicho, muchas veces nosotros, los salvadoreños, vemos a los diputados actuales por aquel que más participa, ¿verdad? Y a veces creo que también hay diputados que tienen una opción más de trabajo en comisiones, que hacen otro tipo de cosas, y casi los que siempre salen a hablar son los que la gente conoce más, claro, una cuestión lógica. Pero yo, por ejemplo, yo en algún momento quisiera ver una mujer de presidente en El Salvador. Eh, yo creo que es justo ver una mujer de presidenta. Me gusta mucho Suez y Callejas, la verdad, me parece una mujer muy centrada, muy consecuente, y a mí me gustaría que en algún momento pudiera llegar a optar a la silla presidencial cuando el presidente Bukele creo que decida que ya no es su tiempo, que ya no es su tiempo, porque me imagino, yo en lo personal, y así lo veo, yo creo que el cargo de presidente ha de ser muy desgastante. Ha de ser muy desgastante porque tú peleas con todo y con todos. Y el presidente Bukele ha peleado con todo, con todos y hasta con los de afuera, que se han ido a meter de manera terrible a El Salvador porque no les gusta el modelo que han estado viendo y que ya están replicando en otros países. Pero ¿Y creo por que qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué? Yo no termino de entender si un presidente como Bukele, que está haciendo lo que seguramente la mayoría de los países de toda América Latina quiere, la población quiere, ¿por qué no son afines a él y lo apoya? ¿Qué es lo que pasa acá? lo que pasa es que aquí hay cuestiones económicas, o sea, como todo, así como lo dijo él en algún momento, el Estado tiene la fuerza para poder combatir
la delincuencia. Nadie es más fuerte que el Estado, nadie. Yo creo que nadie puede ganarle nunca al Estado. Nadie puede ganarle al Estado mexicano, nadie puede ganarle al Estado guatemalteco, nadie puede ganarle al Estado brasileño, nadie puede ganarle al Estado colombiano, nadie. Lo que pasa es que no les conviene porque muchos viven de este negocio de la muerte. Muchos se lucran de este negocio de corruptos porque muchos salen beneficiados internamente. Es más, yo creo que ni siquiera les interesa el cambio porque saben que teniendo un cambio, muchos de ellos perderían millones, sus negocios ya no serían los mismos, la gente lo viera de otra manera y quizás al darse cuenta de todo esto, y la gente ya lo está pidiendo, ¿por qué no hacemos esto como Bukele? ¿Por qué no hacemos? Y lo escuchas en Costa Rica, lo escuchas en Colombia, lo he escuchado también en Paraguay, en Chile, en Argentina, inclusive creo que se lo han preguntado a Milei, si no me equivoco, y la gente dice, ¿por qué no? ¿Por qué no? Y la respuesta es que aquí no podemos porque el Estado de Derecho. Pero ¿cuál es el Estado de Derecho? O sea, yo siempre me he preguntado cuál es el Estado de Derecho. ¿Es que acaso el Estado de Derecho no es la protección integral de cada ser humano, de cada persona que nace en un país? ¿No es la defensa de la vida? ¿No es la defensa de darle el derecho de una vivienda digna, de alimentación, salud y todo lo demás y protección del Estado? Pero a veces pareciera ser que el Estado, por tratar de respetar o suscribirse a unos derechos humanos, entre comillas, se les olvida de que sin la gente, sin la población, no existirían los benditos derechos humanos también. Es cierto, hay que tener derechos humanos, pero con situaciones que van a los abusos de autoridades, tanto policías, ejército, o cómo se llama, o cuestiones donde el poder sobrepasa todos sus límites. Pero a la Está gente se le todo olvida corrompido el poder, ¿no? todo Eso como los corrompido. estados, está todo corrompido y eso no hay manera de deshacerlo. Es el problema que tenemos en América Latina. También quizás nuestra mentalidad es diferente y no nos permite avanzar, siempre sacar ventaja, siempre ser no sé, es muy diferente a quizás la mentalidad por poner un ejemplo, un alemán que seguramente estará lleno de corruptos y todo, pero ya la educación, desde no tirar un papelito a la calle, guardártelo en el bolsillo, no llevar a sacar a pasear los perros por la calle y dejar la caca tiradas por ahí. Yo qué sé, lo más mínimo detalle te das cuenta de la educación de la gente, que eso es lo que nos falta quizás para poder avanzar como sociedad y recién llegar a un nivel de que no tener tanta corrupción, porque tú llegas al poder. Por ejemplo, Bukele llegó al poder siendo una persona con familia millonaria, que él podría haberse dedicado a hacer surf y olvidarse de meterse en la política, pero yo veo que muchos llegan también a la política, gente con pocos recursos, y se meten en la política para ganar dinero, ¿no? La mentalidad es ganar dinero y no quizás pensar en el país y en su gente. Es complicado, pero ¿No? yo creo que Y no. yo creo que, y quizás esto va a ser un poco extraño lo que voy a contar. Tú y yo vivimos aquí en España. Si yo te preguntara, ¿en España tenemos libertad de expresión? ¿Me dirías sí o no? No, ¿Verdad que no? no, para mí no, porque bueno, lo vives acá en YouTube, dices algo un poco torcido, pero eso es YouTube. No, no, en contra de este gobierno, en contra de lo que están haciendo, y ya te clausuran, te cancelan. Y te cae una demanda. Y de hecho, aquí dicen que es un país libre, donde existe la libertad de España, que es un país de primer mundo en teoría, que tiene una política democrática, según ellos. Cuando tú vas en contra de lo que se está haciendo actualmente, que me parecen atrocidades, la verdad, me parecen atrocidades. Si tú dices algo, eres demandado y te intentan silenciar desde parte del gobierno. Y aquí solo hay que ver que la mayoría de youtubers que hablan en contra del gobierno, aquí en España, señores, para que lo sepan, están demandados. Y en El Salvador, todos los que hablan en contra del gobierno, que son atacados y que atacan de manera sangrienta al presidente Bukele, siguen hablando y andan tranquilos caminando y ninguno ha sido ni Perseguido. demandado Sí, ni lo han metido preso. sí, Solo sí, para que sí. se den una comparación.
Sí, 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 se va, esto se va al carajo, como hablando mal y pronto, ya no se puede decir nada de este gobierno, de lo que está haciendo, pero sin embargo, la gente los votó, ¿no? Los votó. No es que vamos a echarle la culpa a los políticos, la gente tuvo la oportunidad de votar otra cosa y no ha querido, pero todo lo que vota la otra cosa seguramente es siempre parte de lo mismo, de un todo. Y ya que al final le pierdes las ganas de ver esta, cuando prendo la tele veo todo lo que hay, lo que están hablando, de siempre la misma historia, está cansino, tan cansino todo lo que no tienen otros temas de hablar. Ahora sí tienen otro tema de hablar porque fallecieron lamentablemente 13 personas en Murcia. Ahora hablan de eso, porque si no, seguían hablando de las mismas cosas estas de entre Feijó y Sánchez, independentistas y toda esa morraña de cosas que ya no me interesa. Yo ni lo veo, te juro. Es que me enferma y me deprime escuchar lo que está pasando acá en España, pero la gente la votó, así que ahora que se arreglen. Y a mí me gusta mucho lo que está pasando en El Salvador, como dices tú, los que no están a favor del gobierno, ellos tienen la independencia de decir lo que quieran y no lo van a perseguir. Es más, que sigan hablando, es que no sé qué van a decir tampoco, ¿no? Porque un señor como Bukele, que está haciendo lo que está haciendo, decir, buscar algo en contra es muy difícil, queda ridiculizado, creo yo, al decir algo en contra. Está bien que fiscalicen, me parece bien que para que no se salga de la línea, porque, claro, están haciendo las cosas bien, pero siempre hay que marcarlo de cerca, ¿no? Que no se vaya, que no se descarrile, porque uno no sabe lo que puede pasar en el futuro. Son personas, son hombres, y siempre la codicia va a estar ahí detrás. Pero bueno, es lo que hay. Ya vamos 55 minutos, son 209 personas. Si me permites, Mauricio, leer Saludos, un par de saludos. comentarios a los amigos que siempre están presentes. José Argueta, eso es un punto muy importante, la educación. ¿Cómo te ven? Así te juzgan. Si eres un ciudadano de muy mala educación, entonces así mismo te tratan los mismos políticos. Todavía hace falta por hacer. Ismael Spin, es lo que me gusta de Nayib Bukele. Él sabe que hasta los insensatos tienen el derecho de expresar su opinión. Alex Vázquez, saludos de Maryland, esperando que todos disfruten su día. Jorge Martínez, para presidente me gustaría los diputados como los que son bilingües, como lo es William Soriano. Gladys Quijada, muy buenos días a los dos, desde Winchester, California, bendiciones. Yaya López, saludos desde Soyopango, interesante entrevista, buenos días. Yesenia Alejo, saludos a todos. Elvis Pérez, por un momento pensé que era Elvis Presley. Buen día a todos. Neumann Salgado sería un buen candidato. Leo exiliado, toda Latinoamérica pide por un Bukele. Ismael Espín, Nuevas Ideas, hará la decisión de dejar el mejor candidato para seguir la obra que ha empezado Nayib Bukele. René Tejada, porque los políticos son corruptos de cualquier forma. Miremos tiempo de los romanos y otros tiempos mataban, etcétera. Bueno, hasta aquí entramos, somos 200 cosas, 200 personas. Billy Sanz, sois cracks, hermanos. Mis favoritos youtubers, saludos desde Arlington, Virginia. ¿Ves? Son tan... Yo miro todos los comentarios, a mí me encanta porque es una gente tan buena con sus comentarios y te da ánimos, ¿no? Porque todo lo que escribe a uno, quieras o no, te da ánimos para seguir adelante. Arturo Cerrito, saludos de Maryland, señores. Ahí está. Bueno, 211 personas. Sé que es muy temprano en la mañana por el otro lado del charco. Yo estaba hablando con Mauricio que quizás el mejor horario siempre es en la tarde de allá, cuando la gente viene de trabajar. Sería sobre las 6 o las 7 para estar más conectados, pero de cualquier manera, las personas que no pueden ver este vivo lo pueden ver en diferido. Bueno, para ir cerrando, que ya se va cumpliendo una hora y seguramente podremos volver en otro día a seguir y preguntando otras cosas diferentes que nos van a quedar por preguntar ahora, es yo me pregunto, ¿en Europa se ha perdido la fe? Porque yo veo que a pesar de todos los problemas que hay en El Salvador, la gente tiene mucha fe y a pesar de los problemas, como vuelvo a repetir, la gente cree que puede salir adelante. Sin embargo, acá yo veo que la gente ya parece que haya perdido la fe, que está
ya nada más pensando en algo, en el billete, en lo económico, en tu auto, en la casa, pero se ha perdido esa fe de ir a la iglesia quizás, de ir un fin de semana, la familia. No sé cómo lo ves. Es un tema complicado porque es un tema bastante amplio. Yo creo que lo que ha pasado aquí es que han racionalizado a Dios. Ese es todo el problema. Le han querido poner una razón a Dios, ¿verdad? Y desde ahí creo que empieza todo. ¿Podemos decir que un país cristiano? Sí, podemos decir que un país cristiano. Pero tú ves las procesiones de Semana Santa y hay millones de personas en las calles, viviendo una fe tradicional y no una fe de vivencia personal. O sea, vemos que la fe es una cuestión de vida, un estilo de vida, una forma de cómo llevar las cosas, pero aquí solo la llevan como una cuestión de tradición, como una cuestión Como una fiesta parece como una nada más. fiesta nada más y se acabó y pareciera que Dios solo existe en la Semana Santa o en la procesión de la Virgen de las Angustias, por decirte algo, ¿verdad? Que es la patrona acá de Granada. Entonces, y la fe no es eso, la fe es como un cajero automático, 7 días a la semana, 365 días y 24 horas al día. O sea, no podemos decir que hoy mi fe está bien y mañana se me olvidó la fe. Por eso yo siempre he dicho que la fe es parte del estilo de vida que cada persona puede llevar y en El Salvador, porque vivimos épocas muy difíciles, solo Dios nos acompañaba para poder regresar con vida a casa, nos pedía que nos protegieran, de que no nos fuera a encontrar una bala perdida. Y yo creo que esa es una gran ventaja en nosotros, eh, Latinoamérica, por ejemplo, que tenemos fe, esperanza de que Dios siempre está con nosotros y que vamos a salir adelante porque realmente mucha gente quizás de este país, que ha nacido en este país, quizás la gente de mi edad no sabe qué es lo que literalmente comer, ya saben, eh, y creo que nunca les ha hecho falta nada en la mesa y a nosotros nos ha hecho falta muchas cosas, nos ha hecho falta mucho pan en la mesa, mucha educación, mucha salud, y hemos ido pasando por fe y porque hemos creído que Dios nos ha cuidado y porque hemos creído de que Dios ha estado acompañando a nosotros. Pero aquí quieren darle una razón a Dios y quieren ir en contra de Dios y no solo en contra de Dios, sino en contra de todo, de la naturaleza, de la biología, de la familia y muchas de esas cosas es porque los que deberían de hablar se han quedado callados por temor a no querer ser juzgados. Y ese es un problema de que hoy en día los valientes son los que van a salir adelante y aquellos que defiendan los valores humanos, aquellos que defiendan el valor de la familia, son los que van a ser perseguidos y los que van a ser juzgados en algún momento, pero no importa, hay que hacerlo, porque alguien tiene que hacerlo y eso es muy importante. Y así como yo estuve con el obispo el día de ayer, decía que la gente de Latinoamérica es la que va a rescatar a la iglesia aquí en Europa. Y estoy de acuerdo en cierta medida sus palabras. Y es porque la gente de Latinoamérica inyecta, impregna, aparte de alegría, ánimo, trabajo, también inyecta ese valor agregado de la fe. Yo creo que es muy importante la fe para todos. Para mí es importante, en especial para mí. Muy bien, Mauricio. Hemos cumplido la hora. Te agradezco de verdad por haber dispuesto este tiempito para compartir con todos los amigos que nos ven, que hemos llegado a 211 personas. Y te emplazo otro día para seguir Listo, esta charla. Y que si listo. es de fútbol, seguimos hablando de fútbol también, no pasa nada. Bueno, no pasa nada. Mauricio, muchísimas Listo. gracias, muchísimas Bendiciones a gracias. todos. Y nos vemos, a todos mis amigos. Hasta luego. Nos vemos en el Hasta luego. próximo directo. Chao, chao a todos. Chao, chao.